buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, también a Jordi. Después de ese conato de conferencia que pudo haber sido y que finalmente va a tener lugar en el día de hoy. Bueno, yo traigo este libro. Me gustaría que, por favor, me echases una rúbrica cuando termine la intervención. Bueno, para aquellos que no lo conozcáis, hago una breve presentación. Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y, en la actualidad, adjunto a la dirección del diario El País. Ha escrito diversos libros sobre la historia intelectual del siglo XX, como Estado y Cultura, El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo, La resistencia silenciosa o A la intemperie, exilio y cultura en España. Es también autor de La vida rescatada de Dionisio Ridruejo y El intelectual melancólico, un panfleto, además de coautor con Domingo Ródenas de 2 volúmenes, Derrota y restitución de la modernidad y Pensar por ensayos en la España del siglo XX. 2 de sus últimos libros están dedicados a sendas biografías, una de José Ortega y Gasset, de 2014, y precisamente la otra, la de Miguel de Cervantes, cuyo libro aquí tengo, del año 2016. No es la primera vez que Jordi Gracia visita la casa. Tuvimos la ocasión de contar contigo en 2017, en aquel momento con una conferencia que llevaba por título La doble vida de Cervantes. Desde luego que la de hoy el título tiene una vez más mucho de prometedor: Cervantes de la ultraderecha a la socialdemocracia. Os dejo con él. Muchísimas gracias, Pedro. Es un auténtico placer volver a la Casa Museo de Cervantes aquí en Valladolid. Hace un momento recordábamos todos aquella... No me puedo acordar de la fecha, de en qué mes debía ser, no me acuerdo, pero sí recuerdo que Cataluña seguía estando presente en el debate público, pero de una manera mucho más incendiada de lo que lo está ahora, a pesar de las apariencias. Con lo cual me resulta reconfortante volver a Valladolid por muchas razones, pero también porque volver a hablar de Cervantes sigue siendo estimulante, aunque haga bastantes años de esta biografía, y que mi dedicación profesional, por razones un poco azarosas, haya cambiado del todo y lleve más de 2 años y medio sin estar vinculado a la universidad, pero procuro no perder ninguna oportunidad para hablar de Cervantes. Y ahora me vais a decir, bueno, sí, claro, las aficiones, sí, pero también por algunas otras razones de carácter más civil o militantemente civil. El título de esta conferencia es evidentemente una provocación, es demagógico, es falso, es corrupto y no dice la verdad, porque ni ultraderecha ni socialdemocracia son conceptos que podamos aplicar de forma más o menos fiable desde el punto de vista historiográfico a los siglos XVI y XVII. Por lo tanto, lo que estoy proponiendo es una analogía, un paralelismo, un cierto juego de adaptación a la concepción del mundo del XVI y el XVII, a la concepción del mundo en el que vivimos, y ya incluso en pleno siglo XXI. Pero además no es únicamente un capricho intelectual, un juego que podría ser legítimo, y a mí me parece que esos juegos intelectuales pueden ser verdaderamente productivos, sino lo es también porque algunas veces se aprovecha a Cervantes como tótem absoluto de la cultura española para atraer, por decirlo así, para atraer no digo al electorado, sino a la propia sociedad civil, al propio entorno, a las posiciones de uno, como si Cervantes sirviese para encarnarlo todo. Y Cervantes, como tal tótem, sirve para proyectar tú lo que quieras sobre él, porque siempre habrá la capacidad de manipular, seleccionar, trocear, descontextualizar frases de Cervantes, capítulos de Cervantes, entremeses de Cervantes, para que acabe diciendo lo que uno quiere que diga. Por ejemplo, Cervantes era partidario de la pornografía. Se puede defender, y lo digo totalmente en serio, estoy improvisando, pero si me pongo lo defiendo. Partidario de la pornografía quiere decir que algunos de sus entremeses son formidables viñetas de una obscenidad que ahora estaría prohibida en la televisión. Un entremés de Cervantes, ahora no recuerdo cuál, hay uno de ellos que simplemente no se podría estrenar en televisión, no se podría pasar, porque ni en horario infantil ni fuera, porque todos somos hipercorrectos, y está bien que lo seamos, y el nivel
de procacidad, de violencia, de maltrato de la mujer, por supuesto, aunque sea en sentido satírico y crítico por parte de Cervantes, es muy violento, nos resultaría muy violento. Y así en muchísimas otras dimensiones de su obra. Por ejemplo, ¿verdad que estamos familiarizados con la noción o el concepto de la Tercera España? Hay gente que sigue hablando de la Tercera España como si eso pudiera resultar útil desde el punto de vista interpretativo sobre lo que ha sucedido en la historia española del siglo XX. Claro, para que haya una Tercera España necesitas dos Españas. Dos Españas que naturalmente no existen, son un mito historiográfico, es un concepto que se ha usado para intentar contar que somos, por lo visto, los españoles, dos bloques que se enfrentan permanentemente, por lo visto, siendo irrelevante las múltiples diferencias que a uno de los bloques, una de las Españas y otro, les separan entre sí. Con lo cual dices, coño, pues si no hay dos bloques, ¿por qué va a haber un tercero que naturalmente es el que encarna la sensatez, el diálogo, la prudencia, la bonomía? Porque los otros dos somos malos de necesidad. Maniqueísmo, simplificación, falsificación histórica. Es decir, no comparto en absoluto ese tipo de puntos de vista. Pues bien, un catedrático tan respetable como Ricardo García Cárcel defiende abiertamente que Cervantes podría ser el encarnador de la Tercera España. Vaya por Dios. Vaya por Dios. O bien, que es, como sabe Pedro y sabe Eva, el pretexto de este título, o bien Andrés Trapiello, alguien que es un hombre con una cultura potente, caprichosa, arbitraria, como es bueno que sean muchas de las culturas personales, y autor de una biografía de Cervantes narrativa, crónica, un poco fabulada, un poco interpretativa y un poco muy personal, y eso es un mérito de la biografía. Andrés, y es buen amigo personal, Andrés decía en un artículo del Mundo, que es donde escribe en los últimos tiempos, decía que vete a saber tú si Cervantes, islamófobo y soldado, no sería hoy votante de Vox. Y se apoya en una frase de Francisco Rico, es decir, Dios Padre en la tierra, nuestro Señor, a quien aprecio tanto como a Andrés, o incluso más, que hace más años que lo conozco, y Rico dijo, y dijo muy bien dicho, que Cervantes podía haber sido perfectamente un voluntario, no un reclutado, un voluntario de la División Azul. Pues es verdad y es mentira a la vez. Y esto es lo que intento explicarlo y lo que quiero explicar en esta charla. Es verdad y es mentira a la vez porque hay una enorme magia racional, pero magia, en la capacidad de un sujeto que tiene la biografía que tiene Cervantes para transformarse a sí mismo en otro, para hacerse otro sin renunciar al que fue, sin renunciar íntegramente al que fue, sino adaptándose, readaptándose, reeducándose en una sociedad cambiante, pero sobre todo ante una persona con experiencias cambiantes. Yo soy de los que cree que sin la peripecia biográfica de Cervantes, que es contra lo que tendemos a creer monótona, previsible y anodina, sin esa peripecia biográfica sería muy difícil encontrar las razones para que alguien que ha sido un fanático sectario del Imperio Católico y del exterminio del infiel se convierta en el autor del Quijote, y eso significa la capacidad de hacernos pensar a partir de la ficción en la clave moderna que solo la Ilustración nos va a traer y que todavía nadie tiene entonces, excepto Montaigne, 1580, los ensayos de Montaigne. Ese sería una de las muy pocas excepciones, pero Montaigne discursea. Montaigne discursea, bla, 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 bla. O sea, hace ensayo, se inventa una cosa, digamos que transforma literariamente y conceptualmente
la idea de las cartas de la antigüedad grecolatina, las de Séneca, por ejemplo, los discursos, los diálogos, que son parte de la literatura no doctrinal, sino especulativa, ensayística, reflexiva. Claro que tiene una finalidad educativa, pedagógica, didáctica, ese tipo de literatura, las cartas de Séneca o los diálogos del Renacimiento. En Montaigne hay poca enseñanza, poca voluntad de enseñar. Uno aprende una barbaridad, evidentemente, pero no hay una voluntad pedagógica en términos prescriptivos. Hay que creer esto, hay que creer aquello. No, juega en el terreno moderno del ensayo, de la especulación atrevida, a veces provocadora, a menudo disruptiva, en una palabra que usamos recientemente con frecuencia, pero que me parece útil para explicar, hostia, me obliga a mirar las cosas de otra manera, en términos discursivos, reflexivos. Cervantes no hace eso. Cervantes, en todo caso, inserta los discursos, la reflexión escrita, la especulación abstracta, la inserta en el cuerpo de un texto narrativo que nos hace seguir leyendo por una extraña combinación entre relato, narración, fábula, es decir, qué les va pasando a Don Quijote y Sancho, y a la vez la ansiedad que genera saber que van a seguir conversando incesantemente. ¿Qué hacen en todos los dos tomos estos dos tíos? Conversar, 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 conversar sin parar. Conversar, reflexionar, contrastar, dialogar. Dialogar en el sentido noble de la palabra. Dialogar no para pasar el rato y pasar página, como ahora parece que hemos de hacer todos. No, dialogar para saber qué piensa el otro y decir, coño, esto está bien visto. Pero no obstante, acuérdate de que, o piensa qué, o reflexiona qué, o repara en qué. Eso es lo que están haciendo durante todo el rato Don Quijote y Sancho, en una novela que Cervantes empieza a gestar de forma material muy al final de su vida. Pero muy al final de su vida en términos estadísticos y de media de edad de su época. A los 50 años, prácticamente ya acercándose a los 60, uno no tiene vida en el siglo XVII, a principios del siglo XVII. Uno se va a morir. Uno lo que tiene que hacer, mejor dicho, es morirse. Porque se ha acabado, ya está. Ya no. Estamos fuera de estadística, fuera de plano. Eso, fuera de plano. Cervantes tiene muchos años cuando empieza a escribir El Quijote. Nos plantamos en 1598, 97, 99. Nadie sabe con certeza cuándo empieza a escribir El Quijote. Él cuenta la famosa anécdota de haberlo concebido y haberlo empezado en la cárcel. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser una metáfora. Es probable que sí, ¿por qué no? Pero este señor ha nacido en 1547. En 1547. Y tiene una mano tonta, además de muy fea. Es decir, anquilosada. Seguramente debía ser una cosa así. Una cosa así. Que la puede utilizar para sostener algo, pero para nada más. De verdad que hay una consecuencia lógica y racional entre ese sujeto que pone a hablar a dos personas, que una de las cuales tiene una cultura humanística alta, o medio alta, dejémoslo así, medio alta, que es la del Quijote, que es la del propio Cervantes, que no era un erudito en absoluto, pero sí había leído lo que tocaba leer, y había seguido leyendo sin parar durante toda su vida, y que por tanto traslada al propio Don Quijote fundamentalmente, más que a Sancho, aquello que él ha leído, los debates que le importan, las reflexiones que le importan, que si la Edad de Oro, que si la discusión entre las armas y las letras, para decir que, por cierto, ¿alguien se acuerda? Mauricio seguro, pero no lo quiere decir, María también. Vale, pues no lo queráis decir. Naturalmente a favor de las armas. A favor de las armas. ¿Por qué? Porque la vida central, la primera madurez, la juventud de este hombre es la de un auténtico soldado. Auténtico soldado, sin paliativos,
sin reservas, con una entrega personal total, donde no hay... No es fácil, con la documentación que tenemos, que es más rica de lo que tiende a decirse, con la documentación que tenemos sabemos que estamos ante alguien que ha creído en la milicia como auténtico ejercicio de salvación personal y colectiva, que está en juego de verdad, que no es una broma, que el turco está conquistando espacios reales en el Mediterráneo, que Venecia se ha asustado de verdad, que Venecia decide hacer una alianza con el Papa y con Felipe II porque, coño, que ya ven los barcos, que están allí, que no es una broma. Y para alguien profundamente creyente, como el joven Cervantes, dogmáticamente creyente, católico a machamartillo, como podría decir Menéndez Pelayo, y se podría aplicar tranquilamente el propio Cervantes joven, esa es una grandísima ocasión. Y por cierto, no va solo, va con su hermano. Va con su hermano a la batalla de Lepanto. Me meto aquí un momento ahora para intentar que me creáis en estas afirmaciones categóricas que estoy diciendo sobre el nivel de fe compulsiva, pero también esencial. El imperio no se entiende sin la defensa de la catolicidad, y la defensa de la catolicidad no se entiende sin la lucha contra el infiel. Y el infiel son dos. Uno, evidentemente, los musulmanes, los moros, pero los otros, los luteranos, y particularmente Inglaterra, la reina Isabel. ¿Y verdad que nos suena una armada que los españoles aceptaremos llamar con el sarcasmo inglés de la Armada Invencible? La Armada Invencible es un sarcasmo inglés. Que siga con que invencible, ¿eh? Y evidentemente la Armada Invencible tiene que volver con un dolor infinito del corazón de Cervantes. 1588. Dos largos poemas, 1588, es decir, tiene 41 años. ¿Vale? Tiene 41 años. La situación en la que está no es óptima, pero bueno, tampoco está tan mal encargarse de recabar todo el trigo y la harina por mandato del rey, lo que ahora diríamos un comisario de abastos, pero comisario, con mando y tropa no es la palabra, y ¿cómo se llaman? Empleados. Con mando y empleados, varios, 3, 4, 5, 6, a los que él tiene que pagar el sueldo, tiene que garantizar dónde duermen y dónde comen, o sea, tiene que controlar una tropa para ir a recabar la harina y el trigo que ha de servir para nutrir y alimentar a la armada que ha de ir a conquistar Inglaterra, para acabar con una infiel que es la reina Isabel. Y eso se lo toma totalmente en serio. Hombre, claro, él ha pedido que a los 40 años, que es una edad evidentemente muy avanzada para un militar, ha pedido que, dado que está un poquito impedido, pues le den algún cargo, no sé, en América Latina, en Latinoamérica, que le den, no sé, un gobernador de algo. Lo ha pedido, no se lo han dado. No se lo han dado porque Cervantes no tiene nada de particular. No tiene nada de particular. Cervantes es un señor lisiado, seguramente encantador, culto, amable, cortés, lo que queráis, pero no tiene ningún mérito particular para que le den una gracia como esa. Una gracia que había que pagar. Mateo Alemán pide lo mismo y se está esperando en Sevilla, creo. En Sevilla se está esperando años. El del Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, se está esperando allí a que le den un cargo y al final lo consigue, pero porque tiene que pagar dinero para que... pero Cervantes no tiene nada, no tiene un duro, no puede pagar nada. ¿Qué está pasando en 1588 cuando empiezan a llegar rumores, cuando él ya lleva 2 años haciendo de comisario y recabando en Andalucía trigo, de harina, etcétera, para nutrir, para hacer las... ¿Cómo se llaman? Las gachas aquellas, las galletas que comían los soldados, una cosa repugnante, pero que era lo único que podían comer. Pues
¿Qué le pasa cuando llegan las primeras noticias de que, hostia, parece que esto está yendo muy mal? No solo por una tormenta espantosa, sino porque la estrategia de las naves inglesas está siendo salvaje y muy destructiva, y consiste en una parte de esa ofensiva, defensiva, en mandar barcos incendiados contra los barcos españoles. Además de que esa armada zarpa muy tarde de donde tenía que haber zarpado, con tiempo que ya no es propicio. Se probará allí porque se va a hundir todo, y empieza una dispersión tremenda que hasta que lleguen a Sevilla, los barcos que llegan a Sevilla, calculad, pero empiezan a recalar primero en el norte de España, evidentemente, y contra lo que creemos ingenuamente ahora, que las noticias no corrían, que no tenían Twitter y que esto era un desastre, nadie se enteraba de nada. No, tenían Twitter, claro que tenían Twitter a su escala, y naturalmente los rumores llegaron enseguida, y Cervantes se caga. No puede ser, esto no puede ser, es imposible. Es imposible, entre otras cosas, porque yo me estoy implicando a fondo, totalmente a fondo, para que esto sea posible, para que esta conquista y esta anulación, esta neutralización de una luterana con auténtico poder y muy grave, porque os acordaréis de que Drake ha saqueado Cádiz y ha dejado a Cádiz fundida, y él está en Sevilla, y va a Cádiz y hace un poema sobre ¿cómo se llaman? Asaltos, eso que hacen las tropas cuando llegan a un de esto y arrasan con todo. Bueno, asalto no, se llama de otra manera, pero no me sale la palabra. Cervantes no lo entiende. Y ese primer poema es profundamente enternecedor. Es de alguien que de verdad no entiende. ¿Pero cómo puede estar pasando esto? Y naturalmente lo que le pide al Señor Dios, es que ponga remedio de inmediato a una circunstancia incomprensible. Y lo que pide en la segunda es que naturalmente que habrá venganza y que Dios no nos va a dejar desamparados en esta lucha que hemos emprendido. No hay decepción, hay profunda decepción, pero no hay retirada, no hay renuncia, no hay desengaño en términos de haber estado engañado y salir de una cosmovisión en la que lo central en tu biografía profesional y moral es la defensa de la cristiandad como elemento capital de tu vida. Y estamos en 1588. Se puede ratificar todavía más a los 40 años, que no es un chicharelo, dicho en catalán, no es un chavalín, es un señor plenamente adulto. ¿Qué es lo que pasa antes con Cervantes? Que es todavía más radical porque lo puede ser con su cuerpo, con su entrega personal. No tenemos la certeza, es muy probable, pero no tenemos la certeza de que la causa por la que Cervantes sale de España en 1567 sea o no una pelea a no sé qué, a espada o lo que sea, con un maestro de obras con el que se pelea, y la condena que le impone el juez es perseguirlo, una multa de no sé cuánto y cortarle la mano derecha. Con Cervantes la que tiene tarada, la que tendrá tarada es esta, la derecha todavía la tiene bien, pero podía haberla perdido. Naturalmente huye para intentar encontrar un cargo en un entorno italiano que le pueda salvar transitoriamente en términos de biográficos, profesionales, pero lo que hace de verdad y decide hacer es sumarse a los tercios que van a luchar en Lepanto en 1571, y que por tanto eso es la salida profesional y personal que encuentra Cervantes, en la que yo creo que no hay solo salida profesional, sino vocación personal de ir a hacerlo. Tiene la ventaja de hacerlo con su hermano, y me diréis, bueno, ¿y de dónde sacas que esto es vocacional y no simplemente una salida profesional como un mercenario cualquiera? Los tercios de Flandes estaban llenos de mercenarios. Esta idea que tenemos que España lucha contra, que va, mentira,
No había soldados españoles y había soldados de muchos otros sitios, porque eran mercenarios, vamos, una profesión, un trabajo. ¿Y de dónde saco yo todo eso? Pues es verdad que de pocos indicios, pero muy potentes. Así que estoy yendo un poquito más atrás todavía. Parece mentira, pero sí tenemos algunos indicios de la primera actividad literaria de Cervantes en torno a 1566, 65, 67, porque resulta que a una edad bastante avanzada, cosa que no era nada rara, pero en su caso fue así, consigue entrar como alumno de la Escuela de la Villa, que acaba de fundarse en Madrid, y es una importante escuela para enseñanza, no únicamente infantil, sino también de estudios posteriores, fundada por Juan López de Hoyos, uno de los humanistas más cultos de la España de su tiempo. Basta dar un dato que es muy potente, sobre todo en un sitio como en el que estamos ahora. Llegó a reunir una biblioteca de 500 libros, 500 volúmenes, que es una cifra altísima para 1570-80, muy alta. El libro era carísimo, evidentemente, era muy caro el libro, pero como siendo una fundación de Madrid, por decirlo así, una fundación pública, la primera escuela de la Villa de Madrid, aceptan a Cervantes como alumno, y sabemos, porque hemos conservado documentos que explican que fue el alumno preferido de Juan López de Hoyos. ¿Por qué preferido? Pues porque lo dice el propio Juan López de Hoyos cuando montan un concurso para el nacimiento de no sé qué infanta, Isabel de Valois. Vale, muy bien. Cervantes, todos los alumnos hacen poemas, porque entonces se aprendía haciendo ¿qué? Imitando a los clásicos. Y por tanto, Cervantes es uno más de los que va aprendiendo a escribir poesías, sonetos, odas, etc. Y nos han quedado varios poemas dedicados a, ¿cómo decirlo?, actos cortesanos. Cervantes no es un periférico radical, es alguien que está en un entorno difuso, con varios amigos que son miembros de la corte, no del núcleo duro de la corte. Bueno, alguno quizá sí, ¿no? Porque ay, coño, se me acaba de ir el nombre. El secretario personal de Felipe II. ¿Quién? No, el otro. El otro. No Antonio Pérez, el otro. Ay, Mateo. No, Mateo Alemán es el novelista. Ay, parece mentira. Cuando diga el nombre diréis, vale, es igual. Tiene contacto con este señor que es secretario personal de Felipe II, poca broma. Bueno, eso lo dejo para contarlo después. Y entonces ya me saldrá el nombre de verdad. Que no está del todo al margen, que es alguien que está haciendo méritos. Está haciendo méritos. Es como los jóvenes que todavía van a las capitales, a los lugares, a buscar una colocación, conocer a tal, entrar en contacto con tal, poder estar en un vino, un vernissage, y poder saludar al secretario, subsecretario, auxiliar, suplente B2 de Bolaños. Pero ya tienes un contacto. Es verdad que solo es el subsecretario suplente sustituto B2. Pero, oye, así se empieza, poquito a poco. Cervantes es uno de estos. Y los méritos que hace es este tipo de poemas que hemos conservado, que no tienen el menor interés, que dan vergüenza ajena, que son los de un cortesano haciendo méritos. Ya está. Hay que leerlo fríamente, no hay que leerlo como coño, que es de Cervantes. Sí, es de Cervantes y son muy malos. Y lo único que delatan es que es alguien que quiere entrar en un servicio de la corte, al servicio de algún señor, de algún empleo, que le haga hacerle los poemas de amor para el amante. Cosa que era un empleo absolutamente... Lope de Vega se ganó la vida, y muy bien, haciendo eso. Poemas para el amante, para un señor. El duque de Lerma, ¿verdad era? Y si no, igual no. Pero esto lo fue durante muchos años. Pero todo el mundo no entendía, eso era normal para escribirle las cartas,
Igual que ahora los políticos tienen un equipo de gente para hacerle los borradores de los discursos y el político de corresponde, pues retoca aquí, toca aquí, añade esto, quita esto, pone aquí, y ya está, pero le hacen un borrador, pues lo mismo. Las cartas profesionales las hacía un escribiente, que generalmente era un dramaturgo, un poeta, cosas así. Pues Cervantes está aspirando a ese cargo, con Ascanio Colonna, por ejemplo, que es un miembro de la casa veneciana de los Colonna, o sea, un cargo que a los 21 años, 22 años, por razones azarosas, accidentales, se va a encontrar en un nivel muy alto de responsabilidad política, y ha estado viviendo en España, se vuelve a Venecia y se lleva con él a un equipo que están todos los amigos de Cervantes, menos él. A él no se lo lleva. A él no se lo lleva. No se los lleva a todos, pero se lleva a unos cuantos como escribientes, gente del servicio administrativo, etc. A Cervantes esa operación no le sale bien. Esa operación no le sale bien. No le sale bien ni antes de irse de España huyendo, como probablemente fue, ni al volver. Y aquí están, en medio, esos 10 años que van de 1571 a 1580. Esa peripecia auténticamente militar de Cervantes, que él cuenta en varios lugares mintiendo sin escrúpulos, como hacemos todos, ¿verdad? Mentir y ya está, sobre todo que no nos pillen. Pero en los currículums y tal, pues él falsea su currículum al mezclarse con su hermano, cuando pide un cargo en América Latina para que parezca que ha estado luchando 15 años, si no es verdad. Y incluso llega a emplear un plural que los involucra a los dos, cuando en realidad Cervantes dejó de ser soldado, pero Rodrigo no, porque a Rodrigo no lo habían lesionado. Y por tanto, hace como que no, que él también, yo también sigo luchando y tal. Mentira, pero está intentando ganarse un sueldo y no le funciona bien. ¿Qué es lo que pasa en estos 10 años? En estos 10 años es la auténtica biografía épica de un caballero español, en el sentido más rancio y viejo y horrible de la palabra, un caballero español que va a luchar por la defensa del imperio y de la cristiandad, y que por tanto va a tener un conocimiento de primerísima mano del mundo musulmán, y lo va a tener a partir de ser capturado en 1575 por los turcos y ser enviado a Argel como preso durante 5 años, de 1575 a 1580. ¿Qué ha pasado antes? Que ha sido un soldado. Y me diréis, ya está enamorado de su biografiado. Un soldado que no rehúye ninguna forma de enfrentamiento militar en el que pueda estar en juego su propia vida. Os lo cuento, no me lo estoy inventando. Quizá os suena todo preso en Argel o en Constantinopla también, pero de Constantinopla todo el mundo sabía que no volvías y ya está, por tanto no hay caso. Pero cualquier preso de los turcos, al volver, tenía que probar documentalmente ante notario que había tenido una conducta ejemplar. Ejemplar es ejemplar. Es decir, que no había cedido a la tentación de convertirse a la religión musulmana para beneficiarse de un trato, evidentemente, más amable. Es verdad que ese trato más amable podía pasar por ser carne de cama de tu señor. Claro, eso lo cuenta Cervantes en varias obras de teatro, los tratos de Argel, por ejemplo, y lo cuenta transparentemente, abiertamente. Pero claro, les gustaban más los niños jovencitos de entre los 12 en adelante que un señor que cuando llega a Argel, que tiene ya 28 y está con esto y 2 heridas en el pecho. Bueno, sí, igual era tan atractivo que alguien perdió la cabeza por él. Puede ser. Lo que sabemos seguro es que la mayor parte de violaciones y de usos sexuales de los chavales y de las chavalas, evidentemente, eran muy jovencitos. ¿Que a Cervantes a lo mejor se salvó por lo que sea? Pues bueno, o que no se salvó, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, tú tienes que volver a la cristiandad con una documentación jurídicamente fiable que demuestre que tú has sido ejemplar. ¿Y cómo lo demuestras? Recabando los testimonios de quienes han sido compañeros tuyos de batalla
en Lepanto y en las sucesivas batallas que Cervantes planteó, en Túnez, o sea, siguió luchando, a pesar de tal, siguió luchando, siguió siendo soldado, y los testimonios de quienes han sido compañeros tuyos de cautiverio. Y en el caso de Cervantes tenemos, espero decirlo bien de memoria, 12 personas que contestan a 23 o 24 preguntas que formula Cervantes sobre su conducta como soldado y como cautivo. Ese documento es jurídico y es un coñazo de leer. Pero entonces lo que tenéis que hacer, si os apetece esta aventura, porque es la parte más bestial de la biografía de Cervantes, es ir al librito que hizo mi mujer, lo siento, pero es que es mi mujer, Isabel Soler, Los años de Argel, donde, respetando la literalidad de los testimonios, lo reordena todo, de modo que tengas el relato de lo que cada uno de los testimonios va contando de Cervantes en orden cronológico. Y por tanto, sin alterar el texto de los testigos, lo que hace es ordenarlo para que lo podamos leer como una crónica del cautiverio de Cervantes, mezclando ¿qué? Sus preguntas, que suelen ser bastante largas, tipo, ¿no es verdad que Miguel de Cervantes intentó 4 fugas a lo largo de los 5 años en los que estuvo a punto de perder la vida con un cordón puesto al cuello, a punto de ser ahorcado, con las manos atadas atrás? Esa es la pregunta de Cervantes. Testigos. Naturalmente que yo lo vi, me acuerdo perfectamente cómo estaba a punto, aunque estaba solo, pero luego salió y nunca delató a nadie, bla, 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 bla. Es decir, tenemos un nivel de conocimiento con 12 testigos, algunos absolutamente entrañables, es decir, algunos de ellos son señores camuflados, porque tú no podías aparecer como caballero o señor en Argel, porque tu rescate se multiplicaba por 2. Daban por hecho que eras de buena familia y, por tanto, por ti pagaría un rescate tu papá y tu mamá muy alto. Las penurias que tienen que pasar los padres de Cervantes para rescatar a los 2 hermanos son muy graves. Naturalmente Cervantes deja que el primer rescatado sea su hermano Rodrigo, que lo es en 1573, y él ya se buscará la vida. Se buscará la vida con 4, Isabel dice que son 5 intentos de fuga, lo ortodoxo es decir que son 4, es probable que tenga razón Isabel y haya un 5, pero que son aventuras que es incomprensible como no hemos hecho una serie de Netflix. No lo digo en serio, no entiendo cómo no alguien ha fabricado la peripecia, la aventura épica de Miguel de Cervantes. No del autor del Quijote, que eso no existe, faltan 30 años. Faltan 30 años para que salga el Quijote. Es Miguel de Cervantes, un soldado español, islamófobo, efectivamente. Vale, pues este sí. Este es votante de Vox. Este es votante de Vox. Pero lo es a conciencia, ¿eh? Este está en Ferraz. Es un patriota integral, es un creyente categórico, es alguien que está buscando las rutas para obtener un beneficio posterior para integrarse en el sistema, sabiendo, a Cervantes lo lesionan enseguida. Tiene 5 años de soldado. Él queda herido de verdad, 6 meses de recuperación, 2 heridas de trabuco y la de la mano. Y está 6 meses recuperándose, se le van pagando los dineros que le tocan de la soldada, etcétera, pero es él el que pide reengancharse. Lo digo en el lenguaje, aquí ya nadie... Bueno, sí, somos varios los que hemos hecho la mili, perdón. Reengancharse, pues acabas la mili y a algunos se reenganchaban. Cervantes se reenganchó con muchas ganas. Le dieron un aumento un aumento ridículo de nivel, de, ¿cómo se llama? De grado, ¿no? De sargento, de brigada. Pues le dieron uno así, pero 2 años después. Claro, lo debían ver así, joder, este tío. Por cierto, la heroicidad de la que hablaba es un poco en serio. Hay 2 testigos que recuerdan que la madrugada de la batalla de Lepanto, Cervantes está temblando con fiebre desde hace 3 días. Y está en lo que entonces se llamaba la bodega de la nave, que era el lugar más seguro. Cuando empieza la batalla, él dice, ¿pero qué coño? Y yo, claro que voy. Y dice, no, hombre, no, que tú no puedes luchar, tío, que estás temblando, tienes fiebre, tú no puedes. Y 2 testigos cuentan que no, que dijo, ¿pero qué dices? A ver si llega
Lepanto y yo me voy a quedar en la bañera, ahí pasando los calores. Y es verdad que lo pusieron en uno de los lugares, pidió estar en uno de los lugares más expuestos, que es en la nave, en las naves auxiliares, y bueno, uno de los puestos más peligroso como lo fue de verdad, y no le fue la vida, bueno, porque se salvó, podía haberse muerto tranquilísimamente de las 3 heridas que tenía. Por tanto, estamos hablando de alguien completamente convencido, alguien entregado, alguien que no tiene alguien que no finge una sobreactuación para justificar su papel. Hay más indicios para probar todo eso cuando ya vuelve en 1580. No solo el hecho de vuelve a pedir reengancharse, tener algún cargo, que le nombren capitán, pide, claro, arcabucero, montar el arcabuz, cargarlo y tal, imposible, es un inútil, no puede. Pero hombre, él dice, coño, pero a lo mejor dirigir una nave sí puedo, ¿no? Para eso no hace falta llevar el arcabuz encima. Vale, pues le dicen que no, como es lógico, le dicen que no, pero él sigue buscando algo y al mismo tiempo dedica gran parte de sus horas a la vocación literaria que de verdad tiene. No es solo alguien que haga poemas para encontrar un empleo, es alguien que hace poemas para encontrar un empleo y porque le gusta hacer poemas. Yo soy de los que cree, y la mayoría de los expertos también lo cree, que la Galatea, es decir, el primer libro que publica Cervantes después, a la vuelta de Argel, 3 años después está terminado y saldrá un poquito más tarde, lo ha ido escribiendo antes. Allí, en la Galatea, que es una novela insoportable, que es un coñazo de novela, pero que si quieres a Cervantes, te pones a mirarla con otros ojos y empiezas a intentas detectar su voz en algunos poemas, en algunas escenas. La Galatea tiene dentro la historia secreta de los amores de sus amigos y de los suyos propios. Está ahí contado, pero con nombres de pastorcitos que cantan al riachuelo. Pero lo que hay detrás es una historia real. Son historias reales, incluida la suya. Cervantes se lía con una muchacha, la deja embarazada y 3 días después, o 3 días después no, pero o sea, lo estoy diciendo mal, pero es así, se casa con otra. Todo es un lío. Bueno, un poco como ahora, ¿no? Pero quizá un poquito. Es un lío más visible que ahora. Ahora todos somos más disimulados y tal, ¿verdad? Pero entonces era todo flagrante y pasa eso. Pero bueno, esto lo he metido por el medio porque sí. En todo caso, a lo que voy es que esa novela, La Galatea, contiene elementos rotundos de afirmación y defensa de la cristiandad y de la españolidad contra el infiel. Vuelve a hacerlo. Son manifiestos, como lo son las obras de teatro que escribe en los años 80. Por cierto, con éxito. Lo digo porque todo el mundo dice, no tuvo éxito en el teatro, Lope de Vega. ¿No? Mentira. Tuvo éxito en los años 80, que es cuando de verdad escribe teatro. El conflicto con Lope de Vega sucede mucho más tarde y porque Lope de Vega se cabrea de lo que dice Cervantes en el Quijote. Porque se mete con él. Y Lope dice, pero tú desgraciado, que no eres nadie, porque no era nadie Cervantes, ¿cómo te atreves a meterte con la superestrella de las tablas españolas? Y Lope se cabrea, y de ahí viene el enfado. Es Lope quien se cabrea con Cervantes. Cervantes tiene más que asumido que Lope de Vega es un genio. Lope de Vega es un genio absoluto. Punto. No hay ninguna discusión. Hombre, a lo mejor es que escribe demasiado. Igual que sucede ahora con los guionistas de las series y las películas hostia, tío, igual están, o los periodistas o los novelistas, que dices, hostia, están sobreexplotándolo comercialmente, y eso es lo que dice Cervantes. A mí me parece que escribiendo un poquito menos estaría mejor Lope de Vega. Ya está, tampoco es para tanto. Pero él tiene éxito, y en esos éxitos vuelve a ser un militante de la fe cristiana, para contarnos a los que no hemos estado allí de qué va. ¿De qué va esto de Argel? Y para reñir a Felipe II. Para decirle, tío, que no costaría nada salvar a los 100.000. No sé si se me va la pinza.
diría que son 100.000 cautivos que están en Argel. Antonio de Sosa, que es un portugués que estuvo allí y escribió un libro maravilloso, Topografía de Argel, cuenta el miedo de los gobernadores musulmanes allí en Argel, el miedo cuando veían sus observadores y tal, movimientos de naves en la costa mediterránea española. Estamos en 1580, 1579, era verdad que había movimientos, pero no era para ir a atacar Argel. Era para ir a atacar Lisboa, 1580. Era para ir a tomar Lisboa, por tierra y por mar. Pero Cervantes, que ha estado allí, sabe el miedo que tienen cuando, oye, cuidado, hostia, que se ve tropas, que como vengan, nos funden. Y Cervantes no oculta, ni en la Galatea, ni en el teatro, el profundo desengaño de que tras haber derrotado militarmente de forma rotunda al turco en Lepanto, no entienda Felipe II que tiene que rematar la faena. Felipe II tendría razones diplomáticas, políticas, las que sea, para no hacerlo. ¿De acuerdo? Cervantes no atiende a ninguna de estas razones. Cervantes quiere acabar con el turco del todo. Nada de ganarlos, exterminarlos. Eso es lo que defiende este Cervantes, que ya tiene 30 y tantos años. Tiene 36, 37, 38, 39, hasta llegamos al 88, la armada que ha de conquistar Inglaterra, y que él sigue, dice, pero si Dios está con nosotros, ¿cómo puede ser que perdamos? Y a partir de ahí llegan 10 años que son todo lo contrario. Es decir, los 10 años que dedica a hacer primero comisario de abastos, como he contado hace un rato, para el trigo y la harina, y otros 6, 7, 8 años, lo digo de memoria, para hacer de cobrador del frac. Las deudas a la hacienda, con mandato del rey. O sea, no es un cargo... lo único que tiene de malo lo de cobrador de frac, que es que son empresas personales y no les tenemos precisamente mucho respeto. Estamos hablando más bien de un inspector de Hacienda que ejecuta la deuda yendo directamente a casa del deudor y obligándole a pagar o a recabar lo que... Por tanto, es alguien que tiene una responsabilidad profesional no alta, pero que no es un subalterno insignificante. ¿Qué significa todo esto? Que Cervantes pasa 10 años de su vida a caballo, de fonda en fonda, residiendo de forma más o menos esporádica o intermitente en lugares como Sevilla, como Osuna, como Cádiz, y participando de la vida cotidiana, real, de la sociedad, viendo sus sufrimientos, tratando, por supuesto, con musulmanes, con conversos, haciendo una inmersión radical en la complejidad de la vida de su tiempo, entrando en contacto ya no con las fantasías heroicas de un soldado que culminará, como dice un poema suyo de 19 años, que culminará con la guerra. A su persona, solo yendo a la guerra, será de verdad la persona que es, sino entrando en contacto, en fricción con la complejidad de la vida doméstica, de la vida sentimental, de la vida moral, de la vida profesional de la sociedad de su tiempo. Y por tanto también la dificultad de establecer verdades absolutas, dogmáticas, inamovibles, totémicas, como forma de interpretar lo real. Y aquí está empezando a aflorar otro Cervantes. Durante estos, de los 40 a los 50 y tantos, se está fraguando ese Cervantes que inconcebiblemente gestará cosas tan raras, ya no digo como el Quijote, como el coloquio de los perros. Como el coloquio de los perros, que es de esta época, de finales del siglo. Estamos casi del todo seguros que ha de ser de 1598, 99,
No existe el Quijote. Recordad, el Quijote es 1605. En realidad, si estuviese aquí Paco Rico, me daría un capón y me diría ¡burro! Diciembre del 1604, y es verdad. En diciembre ya hay ejemplares impresos, lo probó Rico con técnicas filológicas y ectóticas maravillosas, pero tiene razón él. O sea, diciembre de 1604, pero estamos 5 años antes. Estamos a finales de siglo. ¿Podía acabar siendo nada más que una novelita ejemplar más? ¿Qué es el Quijote al principio? En los 7, 8 primeros capítulos. Si os apetece, releedlos con la conciencia de que vais a leer un libro de cuentos. La primera parte del Quijote. Y os daréis cuenta de que llegáis a un corte en el que hay un cuentecito que tiene sentido por sí mismo. ¿Dónde acaba? Con el escrutinio. Un señor que sale de su casa, que tiene 50 años, que ha leído muchos libros de caballerías, que por fin quiere realizarse en su vida, ha conseguido realizarse, para que en lugar de fantasear con las acciones maravillosas de los caballeros de las novelas de caballerías, hacerlas. Joder, pues es natural. Si más o menos nuestra vida es eso, ¿no? Un día decimos, coño, pues voy a hacerme mecánico. Joder, en lugar de leer sobre mecánica, voy a hacer mecánico. Bueno, pues este va a hacer por fin de caballero, que es de lo que lleva leyendo. Solo que el problema es que además habla como 100 años atrás y va vestido como 150 atrás. Es un puro payaso, es un engendro humano, es un disparate. Y sin embargo, ¿os acordáis? Tiene acciones muy nobles. Cuando aquel campesino da de latigazos. ¿Cómo se llama el chico? ¿Andrés? No me acuerdo. ¿Cómo? Andrés, ¿verdad? Da de latigazo al chico. Coño, Don Quijote dice, pero tío, o sea, es puto animal. ¿Qué haces apaleando a este? ¿Y cómo se queda Don Quijote? Joder, hostia, esto hacer del bien está de puta madre. Porque oye, me ha hecho caso y lo ha salvado. Y luego él no se entera, pero se enterará después de que le ha dado más latigazos todavía su amo por culpa de Don Quijote. Y ahí empieza algo raro. ¿Cómo se puede tener razón moral y ser justo y a la vez ser un perfecto payaso? Un tontolaba, un bobo de Coria. ¿Cómo se puede ser tan entrañablemente hermoso en querer defender a un muchacho que ni te va ni te viene, no es pariente tuyo? Es como si saliésemos aquí a la calle y una mujer apaleada, y espero que cualquiera de nosotros salga, oiga, tío, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Oiga, tú no te metas. Sí me meto, sí me meto. Claro que me meto. Es lo que está haciendo Don Quijote, meterse en un asunto. ¿Por qué? Coño, porque no tolera que estén apaleando a un muchacho, tenga la razón o no. Que eso no se hace. Que yo ya lo he vivido en Argel. Los palos salvajes que daban esos bestias. Palos salvajes. Desde empalar de arriba abajo hasta soltar de arriba y que te enganches en unos ganchos y quedes colgando hasta que te pudras. O sea, la violencia yo ya la he visto, la he tenido allí en Argel, 5 años he tenido para vivirla. Coño, ¿este sigue siendo aquel? El tío que escribe este relato en el que solo cuenta la peripecia de un pobre señor que sale de su casa, tiene esta aventura y alguna otra, y vuelve porque se ha desmayado en el suelo, ha quedado maltrecho y una vecina o una parienta, ya no me acuerdo, lo regresa a casa y dice, hostia, pobrecito el abuelo, pobrecito, mejor que no salga más y tal. Así acaba ese cuentecito. En ese cuento no hay la menor sombra de absolutismo moral. Porque nosotros mismos tenemos que cambiar de criterio al ver a un payaso y pongámonos en la época de ellos. Es como si viésemos ahora a alguien aquí sentado vestido de José Zorrilla y hablando como Zorrilla. Todos descojonándonos. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Coño, pero si es el Zorrilla de no sé qué poema, y digo, oh, coño, esto está muy puesto en razón. Nos obliga a... Hostia, pero ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Esto es lo que está poniendo en marcha. Este mecanismo perverso
absolutamente maravilloso es el que está poniendo en marcha Cervantes con el Quijote. El que ha puesto en marcha en el Coloquio de los Perros. El que ha puesto en marcha en el... Ya debo acabar, ¿no? Acabo enseguida. El que ha puesto en marcha en el soneto famoso del Fuese y no hubo nada. ¿Cómo se llamaba? Alguien se acordará. El soneto de... No puedo, no me puedo acordar. Pero, ¿sabéis? Es aquel en el que un soldado viejo tolera mal la burla de un jovenzano sobre los fastos que hay en el túmulo por Felipe II en 1598 en la Catedral de Sevilla, y ese señor mayor, que es Cervantes, está llevando mal la burla del jovenzano, se burla de él, hace eso, es decir, se ríe del tono del jovenzano, y entonces es el protagonista del poema quien recibe la voz del señor diciendo que no va... porque es que contado así no tiene puñetera gracia. Es decir, que no saca la espada. Lo desafía y el chulo joven se caga y se va y no hubo más. Pero lamentablemente... Pues no hubo nada. Eso, y no, es un verso famosísimo que todos tenemos en la cabeza, pero yo no. El valentón, exactamente, ese es. Por tanto, estamos yendo ya en un territorio en el que la ironía, la duplicidad, la ambigüedad de lo real no se resuelve discriminando lo bueno y lo malo, sino fundiéndolo y obligándonos a nosotros a decidir qué tiene de noble y qué tiene de botarate ese personaje. Ese personaje que podía haberse quedado en una novela ejemplar más, 30, 40 páginas y ya está, como cualquiera de las otras, pero encima tiene el talento de decir, coño, yo con esto puedo hacer más cosas y continuarlas. Y me diréis, coño, ¿y qué tiene esto de socialdemócrata? Vale, es otra trampa, evidentemente, pero el Cervantes de ultraderecha, que naturalmente es a los 20, 30 y 40 años, va reeducándose civilmente a una posición más, ¿cómo lo diríamos ahora?, negociadora, pactista, reformista, en la que no hay ninguna verdad absoluta que prevalezca, porque es necesario el pacto, la negociación, el matiz, la discusión en todos los casos. No hay manera de sostener una verdad absoluta, ni un criterio innegociable, ni una forma totalizadora de entender España. Eso se ha acabado. Eso está más cerca de la socialdemocracia que de la ultraderecha. Quiere decir, y con esto termino, que Cervantes se hace un relativista escéptico próximo en vísperas del nihilismo. Claro que no, claro que no. Lo que hace es despojarse del dogmatismo en el que creció y que fue el fundamento de su vida adulta hasta la vejez. Y una cosa más maravillosa, resulta que esa reeducación, ese despojamiento de lo que había sido, no funciona en clave de desengaño, de depresión, de tristeza, de pérdida, sino de exaltación jubilosa del descubrimiento, de ese nuevo yo que soy. Porque estaremos de acuerdo en que Don Quijote es básicamente un libro alegre, inequívocamente alegre. Claro que nos conmueve en muchos sitios, pero ese es un libro apacible, sonriente, irónico, jamás es despótico, nunca hay... No, es un libro relajadísimo, es un libro de un tío que está muy contento. Por cierto, y termino con esto de verdad, tan contento como está el Cervantes que 3 días antes de morir, y anunciando, yo creo que no llego al domingo, estamos a jueves, yo creo que ya no llego al domingo, yo me muero, en el prólogo
a la novela que acaba de terminar, los trabajos de Persíles y Segismunda, se despide de la vida real con un encadenamiento de chistes y despidiéndose de los amigos, pero que no pasa nada, tío, que nos vamos a ver en la otra vida, pero qué bien, yo ya estoy allí, espero veros pronto. Se despide de los amigos y dicen, bueno, a ver si espabilan muriendo, para morirse, que nos encontremos todos fuera. Hostia, este es el final del prólogo del Persíles y Segismunda. Ya, este tío se lo está pasando bien, y lo digo en serio, se lo digo en serio. Pasárselo bien quiero decir que es alguien que ha vivido una reconciliación activa y productiva, tanto como para gestar lo que él creía que era una obra de muchísimo mérito, pero muy menor, al lado de Persíles y Segismunda. Cervantes lo creía de verdad así. O sea, que ni siquiera Cervantes acertaba. Venga, ya está. Muchas gracias. Bueno, Jordi, Y espero que no tengáis ninguna pregunta. pues yo venía precisamente a invitar al público, a ver si... Poco que decir, francamente. Bueno, poco, No, nada que podemos decir. estar una hora más. Pero... No sé si alguien quiere trasladarle a Jordi alguna pregunta. Creo que no. A mí me has tenido pegado a la silla, creo que al resto del público también. Se escuchaba el silencio, Así que nada. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acercado de esta manera tan particular, tan interesante a esa trayectoria biográfica y humana también de Cervantes. Para desmentir a Trapillo. Y bueno, no. Cervantes, nuestro Cervantes, es decir, el Cervantes novelista y autor del Quijote y autor de las novelas ejemplares, ese Cervantes no votaría a Vox. Y es hacer trampa hablar de Cervantes, porque Cervantes no existiría y no estaríamos aquí sin el Quijote. Pues el Cervantes del Quijote ni de broma vota a Vox. Joder, pues ya está. Bueno, pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros.